Hola, muy buenas tardes, comunidad universitaria. Hoy es 23 de mayo, Día del Estudiante. A propósito, les mandamos un gran saludo desde su programa Estudiantiles al Aire, aquí desde Comunicación Radio WAPS. Les habla Miriam Bautista, estamos por el 1180 de amplitud modulada, pero también, claro, aquí en estas redes sociales en Comunicación Radio WAPS. Síganos, estén al pendiente, estamos en esta pequeña conversación que vamos a armar para ustedes. Nuevamente, gracias a nuestra invitada especial que coordina el programa de movilidad estudiantil en la universidad, la licenciada Arcinoe Mendoza Ortega. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Aquí compartiendo otro martes contigo. Es un placer. Igual, tener otras nuevas invitadas, estudiantes que realizaron movilidad estudiantil en el periodo 2022-2. Invitamos a las estudiantes que se presenten, que nos digan, su nombre, de qué carrera son, a qué universidad hicieron su movilidad y todo lo que nos cuente su experiencia. Hola, mi nombre es Sara Morán. Yo soy de Biología Marina, recién egresé y yo me fui a movilidad en el 2022 a la Universidad Autónoma de Yucatán, igual a la carrera de Biología Marina. Bueno, yo soy Andrea Quintero, yo soy igual de biología marina, estoy en mi último semestre y cuando hice mi movilidad fue el año pasado a Portugal, a la Universidad Autónoma de Azores, y pues ahí hice un semestre también en materias de ciencias del mar y biología marina. Bien, pues estamos acompañándonos de estudiantes que estuvieron en una movilidad nacional, el caso que fue en el estado de Yucatán, Sara, y la otra compañera fue internacional, que es en Portugal. Entonces hablarán un poco para ustedes, obviamente, de todas las actividades que implica gestión administrativa y académica, irse desde toda esta responsabilidad y esta nueva vida más adulta, además de estarse haciendo cargo de su proceso, incluso allá, ¿no? Y algunas experiencias, claro, que puedan ser como información interesante para los estudiantes que nos están escuchando de cómo realizar o los errores que no se pueden, que no deberíamos considerar cada vez más en estos procesos de intercambio y movilidad. Son estudiantes también que vienen, recuerden, cuando entran a biología marina, ustedes como conocerán, son estudiantes que también vienen de otros estados. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Este tipo de atreverse a la movilidad nos va ayudando a acrecentar nuestras experiencias en la vida en general y animarse a más pasos porque pues ahorita ellos ya se fueron otra vez a otro lado. Antes de eso, me gustaría nada más recordar con la licenciada Arcinoe, ¿qué les parece? Que nos platique del programa de movilidad estudiantil, esta diferencia que es movilidad nacional, internacional, algunas características especiales de la diferencia que hay y si hay convocatorias que siempre lo estamos reiterando, nada más para que tengan en cuenta fechas, ¿no? Fechas porque no están también nada más como ya llego al programa y me quiero ir, sino hay que considerar convocatorias y para esto pues la gestora del programa es la licenciada Arcinoe. Si nos platicas tantito unos datos. Ok, en el caso para hacer movilidad nacional es un poco más fácil el trámite. Las fechas de convocatoria son de inicios de febrero y finalizan en mayo. Los estudiantes, ya hay un convenio con muchas universidades nacionales por el programa de ANUYES, que esto facilita más a los estudiantes. En el caso de la movilidad internacional es más complejo el trámite, ya que hay estudiantes que quieren irse a otras universidades con las que no tenemos convenio. Se tiene que gestionar el convenio, que demora a veces 6 meses o hasta un año. En el caso de Andrea, que se fue a la Universidad de los Azores, que hicimos el convenio para que ella pudiera hacer su movilidad, sí se demoró un poco ya que estábamos en plena pandemia. Pero igual las fechas de postulación varían en las universidades internacionales, ya que su inicio de convocatoria son en abril y finalizan en principios de junio. Igual los estudiantes tienen que solicitar su pasaporte en el caso de no tenerlo y su visa para poder viajar al país que deseen. Entonces, sí varían un poco, pues como comento, las fechas y los trámites de los documentos también depende qué documento solicite la universidad receptora. Y también contando con su seguro de gastos médicos mayores en el caso de la movilidad internacional. Creo que son puntos muy importantes y muy específicos, ¿no? Entonces arrancamos con el primer, justamente, ¿no? ¿Cómo elegir la institución a donde te vas a ir? Y en caso de ella, pues que fue internacional y nacional, ¿cómo la eligieron?
primero desde ustedes, o sea, ¿por qué les latió Yucatán o por qué les latió? Claro que sabemos que vienen de áreas donde realizan prácticas de investigación muy fuertes, que es biología marina. Entonces, en ese sentido, si así fue, que fue la elección o realmente fue también una cuestión cultural. Si nos gustan ir platicando primero esa primera etapa de la movilidad. Bueno, en mi caso elegí Yucatán porque pues, o sea, para empezar biología marina en La Paz, pues estamos viendo el lado Pacífico y dije entonces quiero ver del lado Atlántico, o sea, cuáles son las diferencias y pues cómo se enseña diferente en otros estados y pues aparte Yucatán es un estado muy cultural, o sea, no solamente en la parte marina, sino también en la parte terrestre y pues quise conocer Yucatán un poquito más de allá y por eso escogí Yucatán. Bueno, en mi caso yo ya tenía muy presente que quería realizar movilidad porque ya lo había hecho antes. En mi preparatoria me fui un año internacional, igual me fui a Alemania. Y para mí irse un año al extranjero es algo pues que te cambia mucho como persona, ¿no? El tener que ir a un lugar a vivir solo y conocer una cultura nueva, un idioma nuevo. O sea, es como salir de tu zona de confort al 100%, comida nueva, así, no, humor nuevo, todo nuevo. Entonces, para mí quería volverlo a hacer y aprovechar el programa de movilidad que tenía la UAPS. Y pues vi varias de los convenios que se tienen y que se tenían en la UAPS. Y vi que se tuvo alguna vez uno con la de los Azores, que se venció en 2018. Y vi que se había vencido, entonces lo quise como volver a abrir porque se me antojaba un idioma nuevo, o sea, se me antojaba mucho aprender portugués. Y se me hacía muy atractivo el vivir en una isla, como, porque son islas, es como un archipiélago en medio del Atlántico, y pues sí, es un mar totalmente diferente. Y quería aprender, o sea, tanto la parte cultural, el estilo de vida de estar ahí, como la parte biológica, ¿no? Porque es súper diferente el ambiente y como que es muy enriquecedor para cualquier persona elegir un lugar diferente a pues a donde estás acostumbrado a vivir. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó de Portugal. Sí, está muy padre. Y entonces, en términos académicos, ¿cuál fue como la enseñanza en términos de las materias? Supongo, porque como justo dice, estás en el lado del Atlántico, acá también estás en el Atlántico, ¿no? ¿Cuál fue la de las mayores enseñanzas que pudieron aprovechar de esa estancia, entonces, en términos académicos? Bueno, en mi caso yo tuve la fortuna de tener dos de los mejores profesores que yo creo que he tenido en toda la carrera. La primera fue de biogeografía y de evolución, que fue justamente ahí en Yucatán, en la universidad. Y obviamente todo tienen desde la perspectiva, desde el Atlántico. O sea, la mayor parte de la información que te dan, artículos o cosas así, se enfocan en pues en la península de Yucatán. Entonces, pues sí es un poquito diferente a venir construyendo toda tu carrera con el Atlántico y de repente con el Pacífico y de repente pasarte a otro. Pero mis profesores eran muy apasionados, eran muy buenos enseñando. Yo creo que han sido de mis dos materias favoritas en toda la carrera y pues gracias a ellos pues cambié de línea a lo que actualmente estoy haciendo en mi servicio, porque pues me gustó muchísimo cómo enseñaron la carrera y me enamoré de esas disciplinas. Qué cool. Suena padre. En mi caso fue, o sea, la materia que más me gustó fue mamíferos marinos, porque el archipiélago de Azores es un lugar muy importante de biodiversidad de mamíferos marinos. Habían cachalotes, de todo tipo de delfines y, o sea, poblaciones ahí locales, ¿no? Y nuestro profesor era buenísimo, entonces como ese enfoque a mamíferos marinos me gustó muchísimo. Al final, o sea, yo no me quiero dedicar a mamíferos, pero sí aprendes tanto metodologías nuevas de Europa, o sea, que aplican en otros países y que tal vez no se están aplicando acá, como que aprendes también cosas de legislación y como regulación, apoyo en la ciencia, o sea, cómo es diferente de cómo se están haciendo las cosas en México. Y a pesar de que mucha gente tiene la noción aquí en el país de que las cosas son mejores a veces en Europa, me di cuenta de que muchas cosas están muy bien hechas aquí. O sea,
Baja California Sur es un lugar súper privilegiado para ciencias del mar, es impresionante. O sea, yo conocí a mucha gente que quería, o sea, su sueño era venir aquí a Baja, ¿no? Y como que me decían, ¿por qué te viniste acá? Sí, yo quiero ir allá donde tú estabas, ¿no? Ajá, entonces, bueno, igual como la educación, también pensé que la educación, pues, por norma general igual iba a ser mejor allá, pero te das cuenta de que pues no necesariamente, en muchas cosas la UAP está muy bien, en otras cosas también la universidad ya estaba muy fuerte, entonces como que esa parte pues te ayuda yo creo a apreciar lo que tienes, ¿no? Acá, es como algo muy bueno. Pues igual a lo mejor como apreciar el tema de la gestión ahorita, ¿no? Este impulso de reabrir un convenio, a veces queremos otra vez seguir aprovechando nada más como que lo conocido, también esa es otra parte de fortaleza, ¿no? En este programa que pudiste desarrollar y pues que agradecemos, porque además estamos hablando de un periodo de pandemia, ¿no? Entonces también más retos siempre en la movilidad de irse, ahora la pandemia. ¿Cómo fue estos procesos también? Porque lejos de regresarnos, más bien decir el crecimiento que se tuvo, ¿no? Con ese tipo de experiencias y que se logran, ¿no? Porque luego parece que vemos más escenarios como que, y de aquí a que lo haga, pero ya estás describiendo lo que no. Y sí se pueden hacer las cosas, tan así que lo hiciste en pandemia. En el caso tuyo, un poco más por lo internacional. Y acá, más bien, o sea, ¿cómo fue su llegada, sus condiciones allá? ¿Alguna anécdota sobre, pues, alguna cuestión legal que tal vez sería bonito recordarles a los estudiantes, ¿no? Si ya se van a estar animando en Como algunos relacionado trámites. con COVID o Con con COVID y cosas. luego su estancia allá. Ah, ok. ¿Cómo fue en términos de con quién llegaron, hospedajes, qué recomendaciones dan? Bueno, en mi caso, la parte de COVID, pues fue aquí en México, o sea, estábamos en pleno Omicron todavía, entonces a mí todavía me tocaron clases en línea, todavía no había prácticas de campo porque pues no permitían salidas tanto, pero pues aún así valió la pena, entonces pues no me arrepiento. Y la parte de llegada, pues realmente no conocía, era un estado completamente nuevo. Obviamente tienes que buscar un lugar donde quedarte, que de hecho también fue una de las mejores experiencias porque conocí a dos roomies que hasta la fecha siguen siendo muy buenas amigas. Y entonces llegar, conocer nueva gente, conocer cómo viven allá, conocer eh, pues todo ese tipo de cosas, pues realmente vale la pena. Es un poquito arriesgado y tal vez con un poquito de miedo al inicio, pero pues si no nos quitamos ese miedo, jamás vamos a lograr lo que queremos. Entonces, si alguien tiene ganas, pues no le tengan miedo a hacer las cosas o a los procesos de papeleo, porque pues aunque es un poquito tedioso, vale la pena al final. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo del papeleo, que sí eso es pesado y la verdad es un poco abrumador el tener que hacer esos procesos. Creo que mucha gente no está acostumbrada a tener que realizar pues tantos trámites, pero al final creo que sí totalmente vale la pena. O sea, sí ese estrés o ese tiempo que le vas a invertir es algo que estás invirtiendo en una experiencia que va a formarte a ti y tu futuro, ¿no? Y pues a mí, en mi caso, pues, o sea, la parte de la pandemia de Omicron, pues fue un poco complicado el viajar porque habían muchas restricciones de viaje, especialmente internacionales. Yo mi vuelo, como les comentaba hace ratito, era de conexión en Alemania, entonces pues había una restricción muy fuerte de que si salías positivo en COVID no podías seguir viajando o no podías entrar al país. Entonces, pues fue mucho estrés el tener que estarme cuidando mucho antes pues de irme, además de que Omicron era bien fácil pues de agarrarlo, ¿no? O sea, y de contagiarte, entonces como que esa parte estuvo muy estresante, al final lo logré. Y el llegar, yo creo que lo más complicado cuando vas llegando, que yo me conseguí como una semana antes ya dónde llegar, como con gente y así. Me tocaron unos roomies también increíbles que hasta la fecha son mis amigos. De hecho, están aquí en La Paz, vinieron a visitarme, así coincide. Pero lo más difícil cuando llegué, yo creo, fue el idioma. O sea, si llegas y no entiendes nada. Yo creí que iba a entender el portugués muy bien, y es que en portugués continental sí lo entiendes muy bien, pero el portugués de las islas es
como es diferente, ni los mismos portugueses entienden ese portugués, ¿no? Entonces llegas, te hablan y como que pues no tienes ni idea de, de qué hacer, ¿no? Y es un poco incómodo al principio porque no te puedes comunicar, hay una barrera enorme. Pero poco a poco, un mes o 2 meses de estarte forzando de hablar y meterte a algunas clases, ya te ayuda un poco como a desenvolverte más. Este, sí, como comentaban, ellas se fueron en plena pandemia, sí fueron un poquito más restringidas sus viajes, su traslado, en este caso, pues para ti que fuiste a Portugal. No sé, que por el caso de Sara, pues ni de Andrea tuvieron recursos para su movilidad, ya que en ese momento todas las convocatorias de becas cancelaron por el caso de las pandemias, que muchísimas universidades tenían cancelada su movilidad. No sé, nos podrían contar cómo se organizaron para sus gastos, que pues sí es un poquito fuerte y más si viajas a internacional. Bueno, en mi caso, por ser nacional, creo que no estuvo tan complicado esa parte económica porque pues siguió siendo la misma moneda. Entonces, pues mis papás me apoyaron para estar allá y pues ya. En mi caso sí fue muy complicado, o sea, sí era, o sea, el vuelo en sí es carísimo. Conseguí lo más barato que pude en todo, también mi estancia, conseguí una estancia que era igual de, o sea, la renta igual que como pagaba aquí en La Paz. O sea, al final resultó muy bien porque no era tan caro como pensé, Portugal. Y creo que también hubo cosas que hicieron que se devaluara un poco el euro en ese momento, de lo de Ucrania y todo. Entonces, al final eso facilitó un poco algunas cosas, o sea, pagar algunas cosas. Y bueno, otras también subió el precio. Em, pero pues al final yo tenía ya planeada movilidad desde mucho antes, entonces ya teníamos ahorrado pues para eso. Y mis papás obviamente me apoyaron muchísimo para poderme ir. Yo creo que sí, lo que sí es muy cierto es que no cualquier persona se pudo haber ido internacional bajo las condiciones a las que yo me fui porque fue sin apoyos económicos. Entonces, si no tienes el dinero, obviamente no puedes, porque además también tienes que pagar pues las tasas de la universidad receptora. ¿No? O sea, es como, y en la UAPS estamos, o sea, bueno, no necesitas pagar tanto como las universidades de allá. Entonces sí fue un gasto, sí fue, o sea, sí fue difícil y sí no creo que pues sea como algo accesible para cualquier estudiante. Gracias. Pues sí, yo creo que, pero fíjese bien, a través de todo esto son, como les decía hace rato, como que muchos retos, pero cómo te van desplegando personas muchas multipersonas, no, muchas cualidades y habilidades de ti, ¿no? ¿Cuál sería como que algo que les podrían platicar en términos de qué las hace ser más estudiantes o las hizo sentir más universitarias también porque son chicas bastante altamente responsables académicamente, o sea, el primer impulso fue académico y también cultural, ahorita vamos a platicar, pero ¿qué es lo que sienten que se reforzó en términos académicos? Y luego, ¿qué tal si nos hablan de algunos detalles culturales? Bueno, en mi caso, como ya lo mencioné, yo creo que fue como la parte de conocer investigadores y comparar cómo se enseña en ese estado y cómo se enseña acá. Porque pues, como dijo Andrea, es súper conocido aquí Baja California Sur y muchísimos quieren venir acá a estudiar biología marina, pero pues no todos tienen la oportunidad o no todos pueden. Entonces, conocer nuevos investigadores, conocer nuevas perspectivas que tienen, conocer estudiantes que trabajan diferente a como tú estás, pues te ayuda muchísimo a crecer y abrir tu perspectiva enorme. O sea, de estar cerrado a un lugar, te abres completamente y te das cuenta que existen muchísimas cosas más de las que tú no conocías o no sabías que existían. Entonces, pues académicamente eso. Sí, como igual, o sea, como dije antes, creo que em, ves mucho esa diferencia y más si es, o sea, si es internacional, se ve mucho la diferencia de cómo funcionan las universidades en otros lugares y cómo te enseñan también en otros lugares. E igual, pues el aspecto cultural también, pues depende a qué región te vas a ir, ¿no? Del mundo. O sea, creo que Portugal culturalmente son una cultura muy acogedora, muy
no sé, la verdad son bastante amigables, nada que ver como por ejemplo países más del norte como Alemania o Suiza o no sé, esos lugares son un poco, la sociedad tiende a ser un poco más fría que los mexicanos, que como estamos acostumbrados a hacer, y sí hay un choque cultural muy fuerte, ¿no? Y creo que algo que puede pasar con muchos estudiantes que hacen estos intercambios, ya sean nacionales o internacionales, es que el irte a vivir solo a un lugar que es totalmente diferente, pues sí te puede generar tal vez como un malestar en algún momento, como de que no estás cómodo, no estás en tu zona que estás acostumbrada. Entonces, creo que una vez que pasas ese miedo o esa incomodidad, empiezas a disfrutar muchísimo. Entonces, como que recomiendo tal vez mucho que a pesar de ese miedo o pues no sé, esa duda que alguien pueda tener de que vas a un lugar nuevo, que sí se animen porque es una parte del crecimiento, ¿no? Estar incómodo, irte a un lugar para estar incómodo. No, pues eso que estamos muy acostumbrados y estamos acostumbrados a la comida. ¿Me das el micrófono? No, ¿qué tiene que ver? Sí, creo que me gusta mucho cómo reflexionan al final de cómo está, creo que lo han marcado muy bien, ¿no? De la zona de confort o lo lineal o solo vengo a estudiar una carrera que también les hemos platicado. Sí, el proyecto universitario medular, pues son las clases, es la docencia, sus prácticas, pero que existen estos otros canales, puertas o ventanas donde pueden ayudarles a abrirse, porque en algún momento vas a egresar, ¿no? Entonces yo siempre he visto también la movilidad como un ejercicio de también de cuando salgas de egresar, pues ya vas a ser también tú solo en ese otro campo. Y creo que la movilidad les ha ayudado mucho a todavía ser más amplios en cuanto a los retos, o sea, dejarse abrir, ahorita lo han dicho muy marcadamente, y cuando estamos aquí conversando y platicando, tal vez quede así la palabra, no, pues que abrirse, que ser social y eso, no, pero ya estando ahí, como dice, me gusta que lo marque, si tu personalidad también, que es algo que te tienes que considerar, la verdad, si es como muy introvertido, no tiendes a la socialización, pues hay que también revisarse un poco, eso sí está bien. Entonces a lo mejor no me voy internacional, voy a probar con una nacional, ¿no? Me voy a un estado más cerca, a lo mejor no me voy hasta Yucatán, no me voy a Sonora. Pero, y así paso a pasito, pero lo importante como siguiente aprendizaje que les marcan es el no miedo, ¿no? Que al contrario, desde chicos siempre estamos con aquí en el kinder de mi colonia, aquí en la prepa de mi barrio, aquí, ¿no? Entonces, muy cómodos casi siempre, ¿no? En esto, yo soy una persona que utiliza el transporte, aunque muy colectivo, pero desde los 8 años y siempre agradezco eso a mi familia, porque aunque no es una gran ni era en ese tiempo una gran urbanidad, pero cómo ayuda cuando dejas a los hijos o como personas irse independizando, individualizando poquito y la movilidad pues es un paso más para ese proceso, porque otra vez cuando egresas pues ya estás en ese otro gran reto. Entonces no sé si quieran también como platicarnos ya para cerrar algunas cosas pues más de social que hayan vivido, que les haya gustado, con algunos grupos o colectivos de amistades por ahí, también para este buen contagio de la movilidad. Bueno, en mi caso, mis compañeros eran más pequeños que yo de edad, pero pues no era tan grande la diferencia y pues me llevaba súper bien a un grupo muy chico, pero un grupo unido. Entonces, llegar a alguien nuevo, dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? Pero al fin y al cabo me recibieron muy bien todos, fueron muy amables, eran muy divertidos algunos. Y no solamente en la escuela conocía personas, sino también en mi caso fueron roomies, que eran personas también de otros estados que iban a Mérida a otras cosas, ¿no? Una era bióloga y la otra creo que era química. Entonces, pues conocer personas que tienen diferentes carreras, pero que están en el mismo estado y coincidieron al mismo tiempo fue la cosa más genial, porque pues salíamos y la cultura en Yucatán es muy bonita, o sea, tienen muchísimas actividades culturales en las noches, en las mañanas y el estado en general es muy hermoso, muy, muy precioso. Entonces, socialmente sí conocí a varias personas y pues es muy divertido y padre conocer cómo hablan en otros estados, qué palabras utilizan, cómo se dirigen a otras personas, palabras que coinciden o no con las que tú estás usualmente acostumbrado a utilizar. Entonces es una bomba de conocimientos. Una bomba.
Y sabes que creo que México, o sea, a veces no dimensionamos lo grande que es México y lo diverso que es. O sea, y más si estamos hablando de extremos, ¿no? Baja California y Yucatán, o sea, sí es una cultura diferente y tienen formas de hablar totalmente diferentes. Entonces, sí lo considero que hay pequeños países en México como culturales, ¿no? Entonces, y lo que decías antes me parece muy cierto, como ir explorando, ir abriendo tu zona como de acuerdo a como tú seas, ¿no? Y yo creo que el primer paso, de los pasos más importantes tal vez es como probar salir o sea, de tu casa, o sea, con tus papás, ¿no? O sea, vivir solo en cualquier lado, puede ser incluso en la misma ciudad, pero vivir solo es algo impresionante en cuanto a cómo desarrolla tu independencia. Y bueno, a mí la parte, el aspecto social, pues fue mucho con mis roomies. Hice muchos grupos sociales. Yo tiendo a ser una persona muy extrovertida, entonces hablo mucho con gente y creo que hice grupos, me gustó haber hecho grupos de diferentes países. Como Azores es un centro como de estudiantes, mucha gente va ahí a hacer su intercambio. Entonces me encontré gente, pues hice muchos amigos de Portugal, de España, de Chile, de todos lados. Entonces, esa parte es muy padre, como conocer igual y comidas de otros países. Hacíamos días de que te cocinan, no sé, cosas típicas de los países de cada quien. Yo me llevé dulces de Chile, que aquí se les hacen muy raro que tengamos chile en los dulces. Y les llevé mole también. Entonces les hice todo eso y les encantó. Entonces también compartir la cultura mexicana es algo padre. Como que también me dicen mucho que es muy bonito ver cómo los mexicanos estamos muy orgullosos de ser mexicanos y porque no todos los países están orgullosos de su cultura y como que nosotros sí, y es como, mira, come esto, así, no sé, mira mis fiestas y mi música, todo, ¿no? Entonces esa parte fue bonita, como ese intercambio cultural al final. Gracias. Como comentan, aparte de las experiencias académicas, también te quedan las experiencias cultural. Es lo que yo le menciono a los estudiantes que están interesados en hacer movilidad, ya sea en otro estado o en irse en otro país, que conozcan la cultura, porque sí, como tú comentas, los estados aquí de la República son totalmente diferentes en la manera de hablar, en su comida, en los lugares, o sea, es muy importante también eso, que lo tomen en cuenta los chicos que en un futuro van a hacer movilidad, que también se adquieren conocimiento en todos los sentidos. Entonces, agradecemos que nos hayan contado su experiencia. En este caso, pues las dos que visitaron lugares preciosos a los que nos describen, pues a veces yo me pongo a investigar cuando los estudiantes se quieren ir a cierto lugar y que desconozco un poco su cultura, entonces me pongo a investigar y digo, ay, qué padre que ellos puedan ir porque a lo mejor a Miriam, como lo ha comentado, que a ella le hubiese gustado hacer movilidad igual de mí. Sí, como menciona Andrea, no todos tienen la oportunidad de realizar movilidad, pero pues igual estaría padre con su experiencia que han contado y anteriormente en el otro programa que los otros chicos contaron su experiencia que viajaron a lugares distintos, que se animen a salir de su zona de confort y poder hacer esto. Sí. Bueno, pues sí, nos vamos a despedir, les dejamos, ya saben que en la caja de mensajes como ese programa está en vivo, ahí en Facebook, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas para la licenciada Arsinue, por ejemplo, algunos contactos que ya lo hemos visto, es movilidad@waps, pero también está en las redes sociales. Y aquí en las compañeras, pues a veces les dejamos como que si quieren dejar algún correo para algunos tips o del conocimiento de alguna tramitología en la universidad donde se fueron. También si gustan compartir algún correo electrónico, nada más por si alguien dice, hey, pues yo quiero ir a esa universidad, pero me gustaría hacerte estas preguntas, ¿no? Nada más, pero tal vez un correo para no ser más invasivas. Y nos despedimos de este programa, de las invitadas, y aquí vamos a cerrar estos programas de movilidad estudiantil que estamos preparando desde este proyecto radiofónico del Departamento de Servicios Estudiantiles de la universidad. Entonces, pues adelante, si gustan despedirse y darnos esos datos. Bueno, en mi caso el correo es smoran500@gmail.com, que es más fácil que el universitario.
Y pues ya gracias por la invitación. A mí, pues sí, también en correo me pueden contactar, es ankin, como de Andrea Quintero, 9, @gmail.com. Y bueno, ahí cualquier duda que tengan igual me pueden decir. Y muchas gracias por dar este espacio para hablar de esto. Y Pues esperemos que sus compañeros lo estén viendo, sus compañeros actuales, y porque ya van a egresar, son estudiantes de biología marina, como les comentamos, mandamos un saludo al departamento y por supuesto a los que están activos, pues para que se animen, ¿no? Con esta experiencia de chicas que ya se fueron de biología marina y las dos son del mismo salón, ¿verdad? Además. sí, bueno, Del yo grupo. estoy un semestre debajo ahora, pero estábamos en el mismo salón, sí. Bueno, pues muchas gracias, bienvenida y que sigan cerrando pues con éxito sus procesos, estos que vienen más adelante, con ya bastante experiencia que ya llevan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Arsinoe, también. Muy buenas tardes. Les habla Miriam Bautista y estuvimos aquí en Comunicación Radio WAPS. No se lo pierdan el próximo martes. Continuamos con otros programas en Estudiantiles al Aire.